Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Soy Sara Coscarelli, soy la subdirectora de EINA, además soy la directora de este máster universitario en diseño de espacios. Y bueno, vamos a hacer ese workshop, masterclass, charla, como le queráis llamar, que nos servirá, bueno, también para que entendáis un poco más de qué va este máster y al mismo tiempo que podáis disfrutar de lo que es mi línea principal de investigación. He llamado este workshop Habitares Futuros, percepción sensorial del bienestar en el espacio. Yo me dedico a la investigación, soy interiorista, soy doctora en humanidades, pero me dedico sobre todo, más allá de diseñar viviendas, a la investigación en la teoría y la estética del habitar, ¿no? Es decir, ¿qué significa habitar el mundo? ¿Por qué habitar el mundo? Porque, bueno, yo soy del pensar de que en el momento en que nacemos ya habitamos, ¿sí? Por lo tanto, escribí aquí, ¿no? Un espacio experimental para repensar el diseño desde los sentidos. Si partimos de la idea de que el cogito ergo sum no es del todo cierto, esa es mi teoría, sí que es cierto que podemos establecer que lo que sucede en el mundo es que es hábito ergo sum, es decir, no es pienso luego existo, sino que podemos hablar de que habito y luego existo, es decir, habito el mundo y luego existo, nazco y luego existo, ¿no? Por el simple hecho de existir en el planeta, por el simple hecho de haber nacido, ya estamos habitando un lugar. Da igual que sea el hospital, nuestra casa, el campo, el desierto, donde sea, pero ya estamos habitando. Incluso, si lo pensamos ya a nivel muy específico, podemos decir que estamos habitando incluso antes de respirar y por lo tanto mucho antes de pensar, ¿no? Si retomamos la idea del pienso, luego existo. Por lo tanto, yo sostengo la idea del hábito ergo sum. Justamente ahora estoy investigando sobre cómo desarrollar este concepto dentro de las líneas de la estética y teoría de las artes. Pues bien, ¿cómo podemos transformar la experiencia del habitar desde los sentidos? Podemos partir desde muchos puntos. Yo me baso en la fenomenología. Como sabéis, la fenomenología es una corriente, por así decirlo, dentro de la filosofía que se remite al fenómeno, al suceso, a lo ocurrido. Y por lo tanto, en este ámbito entran en juego la memoria y el recuerdo, siempre. ¿Por qué? Porque el presente ya ha pasado. El presente, en realidad, como tiempo, no existe en el espacio, porque en el momento en que tú verbalizas presente ya ha pasado y ya forma parte del pasado, ¿no? Y por lo tanto, los seres humanos, para poder vivir, necesitamos llevar pues, una mochila que es nuestra memoria y nuestro recuerdo, ¿no? Heidegger decía, fue de los primeros filósofos que empezó a reflexionar sobre el concepto de habitar y generó este concepto llamado ser en el lugar, ¿no? Él hablaba, según en qué artículo o en qué ensayo, hablaba del ser en el lugar o del ser en el mundo, pero en cualquier caso, él consideraba que la existencia del ser humano viene determinada por el lugar que habita. ¿Eso qué significa? Que si el ser humano no tiene un lugar donde habitar, su existencia no tiene ningún sentido. Su sentido en la vida se pierde, ¿no? Y de varias maneras, en varias de sus obras, pues va reflexionando sobre este tema. ¿Qué vamos a hacer? Yo os voy a proponer un caso de estudio antes de que me ponga a hablar para que los que queráis podáis ir haciendo un pequeño trabajillo que luego, si queréis, me podéis compartir. Abriremos un turno de palabras y podréis dar vuestra opinión. Se trata de realizar lo que yo llamo una cartografía sensorial. Eso es de un espacio, evidentemente. ¿En qué consiste? Bueno, el objetivo primordial es reconocer un espacio a través de los sentidos, de las emociones, ¿vale? Para mí, la percepción que un usuario tiene de un espacio consiste básicamente en cerrar los ojos, primero de todo. Cerramos los ojos, como decía Payás, ¿no? Yo cierro los ojos y entonces siento cosas. ¿Por qué muy a menudo cuando abrazamos profundamente a alguien a quien queremos cerramos los ojos? Seguramente para poder sentir
con más precisión, con más emoción y con más realismo esos sentimientos que nos aporta dicha persona, ¿no? Por lo tanto, elaboraríamos esta cartografía respondiendo a una serie de preguntas que yo aquí os proponía. Pues, ¿qué luces habitan este espacio? ¿Hay entrada de luz natural? ¿No la hay? Si no la hay, ¿qué iluminación artificial hay? ¿Es cenital? ¿Es lateral? ¿Viene del suelo? ¿No hay? ¿Estáis a oscuras? Si hay luz natural, ¿es lateral? ¿Es cenital? ¿Sobre qué horas del día entra esta luz? ¿Es luz? ¿Es el rayo de sol? Todo esto cambia mucho la percepción del espacio. Texturas. ¿Qué texturas podéis tocar? No es lo mismo una mesa lacada en blanco que una mesa de madera de roble americano que no tiene ningún tipo de barniz y por lo tanto se percibe el poro, incluso el olor. ¿Qué sonidos se escuchan? No sé si os habéis encontrado en alguna vivienda antigua o de unos ciertos años donde el pavimento es de madera, que no es parquet, es madera, que son lamas de madera. Cuando pisáis, escucháis el ruido de esta madera. ¿Qué pasa en un jardín? Cuando camináis por el césped se escucha el ruido. De hecho, Álvaro Aalto, cuando describía su ayuntamiento de Saint-Nátzelo, explicaba que las escaleras a través de las cuales se accede a ese ayuntamiento hacen un ruido y el hecho de pisar ese césped provoca unas sensaciones. Lo mismo que las manos que tocan los ladrillos que forman parte de las fachadas exteriores de este ayuntamiento, ¿no? Todo esto son percepciones. Seguimos. Sí, hablamos de los sonidos. Bueno, pues la madera, el viento, una ventana entreabierta, una puerta cuando se cierra. Pongo ejemplos muy claros, pero pueden haber muchos otros, por no hablar de los olores. Yo justo le contaba esta mañana a un estudiante que en mi casa, en mi dormitorio, tengo un secreter. No sé si todos sabéis lo que es un secreter. Es un escritorio antiguo que tiene una puerta que se cierra y se abre. Cuando la puerta se baja, se puede escribir. Cuando la puerta se cierra, es un mueble cerrado. Pues en mi dormitorio tengo un que mi padre restauró hace unos años en Cadaqués, una vivienda en la Costa Brava donde yo veraneo, que lo encontró destruido en un contenedor. Lo recuperó y lo restauró. Esta madera es muy antigua. Entonces, cuando me voy a dormir, mi marido lo abre y encima de esa mesa deja los libros que utiliza para leer por la noche. Pues ese secreter desprende un olor a madera muy peculiar y que a mí me transporta a la idea de hogar, lo que para mí es mi hogar. Y eso me pasa también con las lamas de madera que en mi casa sí que se mueven, motivo por el cual en su día decidí comprar esa casa y no cambiar la madera por un parquet moderno, ¿vale? Es decir, son sensaciones que os vinculan a un hogar, ¿no? Y luego hablaremos de que este hogar lleva como consecuencia la interpretación de una identidad, ¿no? Quien tiene un hogar tiene una identidad, quien no percibe un hogar le cuesta más percibir una identidad, ¿no? Luego lo vemos. Y finalmente la temperatura, ¿no? Más allá del frío y del calor. ¿Cómo es la temperatura? Cuando estás en tu casa intentando ver una película, ¿te tapas con la manta? ¿Te aporta bienestar taparte con una manta o no? ¿O tienes mucho calor? ¿Cómo percibes el calor en el hogar? ¿Quieres utilizar aire acondicionado? ¿No quieres? Yo, por ejemplo, odio el aire acondicionado. Intento siempre utilizar formas naturales de climatización, tal y como marca en mi caso desde donde os estoy haciendo esta ponencia en Barcelona, en el clima mediterráneo. En verano utilizo la ventilación cruzada, que me permite generar corriente de aire. Claro que es corriente de aire relativamente caliente, pero es que estamos en verano. Cuando sea invierno, pues ya veré de qué forma climatizar. Podemos utilizar aislantes térmicos que sean naturales, como el corcho, por ejemplo. Pues eso es lo que quiero que vayáis haciendo si queréis, mientras yo os voy contando. Y esto pues lo representáis a través de algún soporte. Me da igual si es un iPad donde habéis escrito palabras, un collage, lo que os dé. Tampoco tenemos mucho tiempo. Pues bien, chicos, todo empieza con la preexistencia. La idea de preexistencia como identidad y memoria. Supongo que conocéis a Ernesto Nathan Rogers, es un arquitecto de los años 50 que vivió en Milán y fue quien no es que creara, pero sí que dio voz o escribió o teorizó el concepto de las preexistencias ambientales. Las preexistencias ambientales son todos aquellos elementos que ya existen en el lugar donde nosotros tenemos que crear un espacio, ya sea arquitectónico o ya sea diseñístico,
¿no? En el caso del diseño de espacios, en la mayoría de los casos no partimos de una parcela vacía donde hay que construir una volumetría, sino que esta volumetría ya está allí y por lo tanto de lo que se trata es de darle identidad en base a lo que el usuario que va a habitar necesita. Por eso damos por supuesto que un espacio tiene que ser funcional, solo faltaría, pero es que ya ni lo tenemos en cuenta, o sea, obviamente tiene que ser funcional. Lo que nos olvidamos a veces es que además de ser funcional, este espacio tiene que ser emotivo, multisensorial, ¿de acuerdo? Por eso menciono esta idea de vincular la preexistencia con la identidad y la memoria. Al mismo tiempo que Rogers teorizaba sobre estas preexistencias ambientales, bueno, al mismo tiempo no, unos años más tarde, Kenneth Frampton teorizó sobre estas preexistencias ambientales. Kenneth Frampton es profesor doctor honoris causa de la Columbia University de Nueva York y fue quien estableció junto con, no fue el único, el concepto de regionalismo crítico. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque el regionalismo crítico no es un movimiento, es una actitud que, en cierto modo, dentro de los 8 parámetros, si no recuerdo mal, que defiende en su artículo Hacia un regionalismo crítico, él explica que justamente la importancia del clima en el que se emplaza esa vivienda, ese restaurante, ese edificio, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, quizás lo adecuado no es llenar todos los edificios de aires acondicionados, sino que quizás se trata de generar ventilación cruzada. Él también hablaba de la importancia del contexto local, por eso os pongo esta imagen de la isla de Santorini, porque el valor de lo local es lo que puede aportar identidad a un espacio. Él no era partidario de volver a la arquitectura folclórica anterior al movimiento moderno. Él lo que decía es, vale, asumamos los postulados emancipadores y modernos, progresistas, digamos, del movimiento moderno y del International Style. Lo que pasa es que el movimiento moderno estaba faltado de humanidad y por lo tanto lo que podemos hacer ahora en el momento en que nos hemos dado cuenta de que la devastación de la guerra se ha cargado todos los núcleos y los centros históricos es recuperar este patrimonio, recuperar esta arquitectura vernácula y reinterpretarla en clave moderna, ¿no? Y hay varios ejemplos. Y yo no os he puesto ninguno porque no quería basar la ponencia en el regionalismo crítico, pero como creo que sois de varios sitios del mundo, pues Luis Barragán es un claro ejemplo de arquitectura regionalista crítica. Al mismo tiempo, Rafael Moneo es español, pero que hizo la Catedral de Los Ángeles también. Hay varios. Y sigo. ¿Qué pasa con las atmósferas? Exactamente lo mismo. Yo he puesto esta imagen, que no es nada, la he creado yo con inteligencia artificial porque justamente no quería daros ningún referente específico, pero bueno, perfectamente podría responder a uno de los lugares que diseñaba Peter Zumthor, ¿no? Por no hablar de su balneario, de las termas de Valls en Suiza. Claro, en el caso de Zumthor, él hablaba de la creación de atmosferas para adecuarse a la percepción que el usuario quiere tener de un lugar. Y esto pasa por generar emoción, por provocar una sensación, por generar respuestas no racionales. Siempre menciono en mis ponencias a un profesor de historia del arte que tuve cuando estudiaba, que hablaba de la experiencia del sublime, ¿no? La experiencia del sublime delante de la obra de arte es aquella en la que tú dices, wow, pero no es el mismo wow de cuando ves una cocina en isla hecha por un gran fabricante de lujo y dices, wow, qué casa tan chula. No, es una experiencia que es visceral, es algo vinculado al corazón y a las vísceras, es una percepción específica. Por eso nosotros diseñadores no nos tenemos que deber al cliente, que también, porque es quien nos paga. Tenemos que debernos sobre todo a este usuario, que es quien habitará el espacio. Por lo tanto, ¿cómo logramos crear una atmósfera? Sin duda con materialidad y con luz, porque podemos tranquilamente crear un espacio interior sin poner ningún mueble. El mueble viene luego. No es que sea suntuario, pero viene luego. Lo que no podemos es crear un espacio sin una materialidad y una iluminación específicas, adecuadas
para esa persona que habitará ese espacio. Tanto podemos hablar de un espacio doméstico, ¿no?, que parece como lo más fácil, como de un restaurante, porque no es lo mismo un restaurante donde se sirve comida italiana a 7 euros la pizza, que un restaurante japonés donde cada sushi te cuesta 30 euros, dólares, me da igual. No solo por un tema económico solo, sino también por la ubicación donde se encuentran estos restaurantes. No es lo mismo un restaurante que esté en los Alpes franceses que un restaurante que esté en la playa en Calabria, ¿no?, en el sur de Italia. El contexto importa y las atmósferas tienen que ir vinculadas a este contexto. Y de ahí paso al siguiente punto, que es la sensibilidad háptica. Supongo que habéis escuchado el concepto de la sensibilidad háptica que promulga Juhani Pallasmaa. Yo estuve en contacto con él hace unos meses, le quería invitar aquí a EINA para que viniera a hacernos una ponencia a este máster, al curso que ya termina, pero bueno, está ya bastante mayor y debido a problemas que tiene de circulación no puede tomar aviones, por lo tanto vamos a intentar hacer el año que viene online para poder generar un espacio de diálogo con él. A mí me interesa mucho Pallasmaa por esta idea que tiene de ver más allá de los ojos, ¿no?, que es uno de los puntos que ya explicaba Kenneth Frampton cuando definía los puntos, digamos, ejemplificadores del regionalismo crítico. ¿Qué significa ver más allá de los ojos? Claro, vivimos en una realidad basada en las redes sociales y en la imagen. Y por lo tanto percibimos la vida a través de la imagen. Por eso os digo yo, ¿qué pasa cuando abrazamos a alguien importante? Muchas veces cerramos los ojos, porque el hecho de cerrarlos nos implica sentir más. Esta idea de sentir, ¿no?, el feel, sentir, es algo que a menudo olvidamos. Y a pesar de que este workshop sea sobre espacio, ¿no?, el espacio es todo, porque habitamos el mundo. Por lo tanto, siempre estamos en un espacio, sea interior, exterior, da igual. Siempre estás en un lugar. Incluso si te vas a la Luna o si tenéis la oportunidad de viajar al universo y salir de la nave espacial, estáis en el universo. Y eso es un lugar. Por lo tanto, imaginaros la importancia de la disciplina que nosotros desarrollamos y de lo que es nuestra profesión. Entonces, la sensibilidad háptica, esta percepción que nos vincula con el cuerpo, ¿no?, esta idea de lo háptico es la vinculación del cuerpo, ¿no?, y yo lo traspaso al vínculo que se genera entre un espacio y un cuerpo. Este cuerpo siente, ¿no? Por eso durante la pandemia, ¿qué nos pasó? Que no entendíamos el vínculo entre un cuerpo y otro, porque hasta aquel momento habíamos estado de acuerdo en vivir todos amontonados y no respetar el espacio vital. El espacio vital es, pues, el metro cuadrado, que no llega ni a ser un metro cuadrado, que separa mi persona de la que tengo al lado. Pero es que yo voy a sentir el espacio de una manera y la persona que tengo al lado la va a sentir de otra manera, porque es una persona distinta, ¿no? Eso lo retomaremos luego cuando se hable de las variables. Por lo tanto, la sensibilidad háptica permite crear espacios más completos. Yo que os ponía más humanos, calmantes y memorables, evidentemente sí, porque serán espacios mejores. Pero, ¿qué es importante en esta idea de la sensibilidad háptica? Percibir los sentidos, que no son solo 5. El colega Rudolf Steiner, él definía que había mucho más que 5 sentidos, ¿no? En la arquitectura, en el diseño de espacio, damos por supuesto que la vista es el más importante. Gracias a Pallasmaa hemos entendido que también el tacto es importante, ¿no? No es lo mismo. Hace 2 años remodelé una casa y los clientes me decían, no, ponme un parquet cerámico porque mi hijo es muy guarro y lo ensucia todo. Entonces, si tengo que estar limpiando el parquet con agua y jabón cada vez, la madera se me va a estropear. Y yo les dije, vale, yo te pongo un parquet de estos artificiales de cerámica, pero cuando tú camines descalzo lo vas a notar frío. En cambio, cuando camines descalzo por tu parquet de madera, lo vas a notar cálido. Bueno, sí, me da igual. Total, que en ese caso les puse el parquet cerámico. Pero siempre es mejor poner materiales naturales, porque lo que estamos haciendo es
pues eso, un poco de diseño biofílico, ¿no? Transportar dentro de nuestros hogares el mundo en el que vivimos, que es natural, que es el planeta Tierra. Pues bien, Steiner explicaba que existen varios sentidos, ¿no? Y los divide como por tipología. No me voy a entretener a definirlos cada uno, pero sí que me interesa que tengáis claros, pues eso, que él define 3 tipos de sentidos. Fijaros, sentidos corporales, sentidos anímicos y sentidos cognitivos. Y de los 5 que conocemos, no todos van juntos, los va separando. En los corporales muestra el tacto, el sentido vital, el sentido de ser consciente de que estás vivo, el sentido del movimiento y el del equilibrio. Los sentidos anímicos, el olfato, el gusto, la vista y el calor. No sé si alguno de vosotros os pasó durante la pandemia que cogisteis esa versión del COVID que te dejaba sin olfato y sin gusto. A mí me pasó durante 5 días y fue horroroso, porque yo me sentía que ya no era persona, era otra cosa, porque no podía oler ni podía sentir el sabor de la comida, ¿no? Como van juntos, pues yo me sentía una persona incompleta. Imaginaros los otros sentidos. Pensar, mientras yo os voy explicando, ¿no? En qué momento de vuestra vida os han faltado algunos de estos, ¿no? Y sigo, pues eso, el de la vista y el del calor, la temperatura corporal. Más allá de que haga frío o calor, es tú cómo te sientes a nivel de temperatura, porque aunque haga mucho frío, si estás muy enfadado con alguien, igual tu temperatura corporal sube y esto te genera malestar. Pero en cambio estás en modo gamba tomando el sol en la playa a 40 grados y estás la mar de bien, ¿no? Y son temperaturas distintas que aportan bienestares distintos. Finalmente, los sentidos cognitivos, el del oído, el lenguaje, el del pensamiento ajeno y el del yo ajeno. El pensamiento ajeno es lo que piensan los demás que tú no puedes controlar, pero que te afecta en tu estado de ánimo. Todos estos sentidos nosotros los tenemos que conocer. Evidentemente, no podemos ir haciendo estudios de mercado por la calle y preguntando a nuestros futuros usuarios, ¿no?, del restaurante que estamos diseñando cuáles son sus sentidos. Pero son conocimientos básicos que tenemos que tener para entender cómo diseñar un espacio. Porque de aquí sí que depende el tipo de madera que pongas, la barandilla de la escalera, los focos de luz. Si vas a poner una luz que tenga, pues que sea tipo una cortina de luz ambiental, indirecta, o si vas a poner un foco, si vas a poner un material frío o vas a poner un material cálido, si las aperturas de las ventanas serán correderas o abatibles, si podrás radiadores o podrás otro tipo de calefacción que no se vea. Depende de todo esto. Entonces, a partir de allí, yo generé el año pasado, para una de las asignaturas que imparto en pregrado, crítica de espacio, unas variables, ¿no? Porque pensaba, bueno, a ver, vamos a generar como un método para poder diseñar un espacio, partiendo de parámetros básicos como puede ser sobre todo primero el estudio del usuario, quién va a vivir allí, no quién me paga, no mi cliente. Porque como sabéis, el cliente y el usuario nunca es el mismo. Quizás solo en espacio doméstico, en que el propietario de la vivienda es el mismo que te paga y es el mismo que va a vivir allí. Pero en las otras circunstancias son personas distintas. Partiendo de este usuario y del programa de actividades, es decir, qué elementos, qué estancias, qué habitaciones tienen que haber en este espacio, bueno, pues desglosé estas variables, ¿no? Variables simbólicas, variables sensoriales, variables ético-morales y variables contextuales. A partir de las 4 diseñamos el espacio. Variables simbólicas son las representaciones vividas. Es el vínculo directo con la memoria. El ser humano, chicos, se basa en la memoria y el recuerdo, siempre. Y por lo tanto, a la hora de diseñar un espacio, siempre tenemos que tener en cuenta la memoria y el recuerdo de esas personas que van a habitar allí. Incluso la nuestra, como diseñadores, para dejar un sello, ¿no? Es nuestro sello. Es como quien pinta un cuadro y lo firma. Nosotros como diseñadores también tenemos que crear nuestro sello
que nos identifique como diseñadores y que nos pueda incluso a un cierto momento diferenciarnos de una eventual competencia, ¿no? Esta idea de memoria es muy, muy interesante porque nos permite incluso generar lenguajes distintos, ¿no? Hoy en día se lleva mucho esta idea de entrar en Pinterest y mirar que todo es igual, ¿no? Muebles blancos y madera de roble y ya está, como en Airbnb, por ejemplo. Pero no, hay contextos. No diseñas igual un espacio en los Alpes, insisto, que una casa al lado de la playa. Ni utilizarás los mismos materiales y probablemente no utilizarás el mismo mobiliario, ni la misma gama cromática, ni los mismos tejidos. Y por lo tanto ni la misma materialidad, porque son contextos distintos. Y esto está vinculado también a la memoria de estos lugares. Variables sensoriales, lo que hemos comentado, la percepción emocional, ¿no? Hay unas variables que explico siempre en clase que cuando tú vas por la calle y recibes un input, imaginemos de una tienda, ¿no? De un escaparate, recibes un input y esto te genera una sensación. Primero viene la sensación, luego viene la emoción y luego viene el sentimiento. La sensación es muy corta, la emoción es un poquito más larga en el tiempo y el sentimiento ya es mucho más largo, ¿no? Podría ser un sentimiento de tristeza. Es difícil estar triste 2 segundos, ¿no? Estás triste más tiempo. Pero el input que puede hacer que decidas entrar o no en esa tienda, eso es una sensación. Y nosotros tenemos que poder generar esa sensación en ese usuario para que entre en la tienda que hemos diseñado. Por lo tanto, necesitamos trabajar estas variables sensoriales y, por lo tanto, entender estos sentidos de Steiner. Más cosas. Variables ético-morales. ¿Cuáles son estas? Son las que están vinculadas a nuestra escala de valores, a la mía como diseñadora y a la del usuario. ¿No? Evidentemente no es lo mismo diseñar un restaurante para un target muy alto o una joyería de estas que directamente no hay escaparate porque está todo cerrado, que diseñar una tienda de bisutería donde una pulserita cuesta 3 euros. Son cosas distintas. O diseñar un McDonald's, ¿no? Son percepciones distintas. Y esto, más allá del target económico, está vinculado también a una percepción ético y moral de la vida, ideológica. Y por lo tanto también lo tenemos que tener en cuenta. Yo menciono aquí que esta variable va en función también del modus vivendi, claro, de la forma de vida, del lifestyle que tiene nuestro cliente y por lo tanto, y con más importancia, nuestro usuario. Y finalmente, lo mismo con el patrimonio, ¿no? Aquí en Cataluña hay muchas casas de campo llamadas masías que son muy antiguas. Claro, tú no puedes entrar en una masía y cargarte las paredes, cargarte las aperturas y convertir eso en cualquier cosa. Aparte de que probablemente están protegidas y catalogadas a nivel patrimonial, pues hay una memoria, hay un recuerdo, hay un valor ético y un valor moral que la arquitectura tiene que respetar. Esto se vincula con lo que os comentaba de las preexistencias ambientales, ¿no? ¿Qué pasa cuando cae una bomba sobre una iglesia del siglo XI? ¿Qué pasa si cae una bomba en una pirámide en Egipto? ¿Qué pasa? Pues eso es lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Al final es nuestro patrimonio, el de todos, ¿eh? No del de la gente de Egipto, sino de todo el planeta. Y finalmente las variables contextuales, que son justamente lo que os mencionaba antes, ¿no? de Rogers, que me sirvió mucho. Yo analicé Rogers sobre todo cuando escribía mi tesis doctoral hace 14 años o 13, a la hora de entender la importancia del contexto. No se puede diseñar de cuál. Yo me sorprendo cuando veo en ciertos lugares por aquí por Cataluña, las típicas urbanizaciones, ¿no? Los suburbios, donde hay varias casas unifamiliares, que cada una está hecha con un estilo distinto y no tiene nada que ver ninguna con la otra. Claro, no, tiene que haber una coherencia también a nivel volumétrico, porque al final, si diseñamos con criterio y diseñamos basándonos en la percepción multisensorial, esta va de la mano del contexto en el que vivimos. Por lo tanto, no se diseña igual aquí que en el Caribe, a nivel de materialidad, de ambientación, de creación de atmósferas, etc. Y con esto acabo. Os agradezco la participación.
Recordar que el máster empieza el 6 de octubre, tenéis tiempo para escribiros, tenéis aquí la información, tenéis mi correo electrónico para cualquier duda y ahora lo que haré es dejar de compartir la pantalla y me gustaría que, bueno, me comentarais qué os ha parecido la charla, si habéis querido participar en en el ejercicio que yo os comentaba, qué espacios habéis utilizado, qué opináis, bueno, todo lo que os pueda venir en mente. Esta charla se os enviará para que la tengáis. También podéis responderme, igual no os apetece ahora hablar en público, me podéis mandar vuestros comentarios, será un placer para mí continuar hablando del tema. Al final es un tema, como digo yo, de nunca acabar, ¿no? Porque, bueno, siempre uno puede seguir reflexionando sobre Zumthor, Heidegger, Payasma y muchísimos otros, ¿eh? Norbert Schulz, el mismo Baudelaire incluso. Me gustaría también, voy pensando, me gustaría también que pensarais dentro de esta idea que os decía de la percepción sensorial, más allá de los 5 sentidos, sobre todo, ¿cómo entendéis los hogares en los que vivís, ¿no? Yo os comentaba, por ejemplo, que a mí me ha costado mucho encontrar mi casa, digamos, he ido cambiando de casa muchas veces, porque me encontraba, bueno, me costaba mucho encontrar la mía. Y finalmente la he encontrado y esta casa define mi identidad, es mi yo, ¿no? Yo soy del pensar que cada hogar tiene que definir tu yo. Y eso no es tan fácil. Eso requiere indagar hacia lo profundo, como decía el mismo Heidegger, y como luego mencionaba Payasma, también intentar ver los elementos del hogar que te definen a ti como persona, ¿no? Bien, chicos, pues visto que no hay ningún... Ah, sí, Karina ha levantado la mano. Dinos, Karina, cuéntame. Ay, ¿me escuchan? Sí, Creo sí, que sí. no podía. Ok, listo. Bueno, y solo tenía como una duda en cuanto a esta relación o el tema de convencer al cliente que, o sea, es muy diferente el usuario al cliente, como habías comentado, ¿no? Y Sí, recuerdo en una clase que tomé en algún momento de neurodiseño, sí. no sé, teníamos el ejemplo de un consultorio de una ginecóloga, ¿no? Sí. Entonces, alguien comentaba que se podía como adornar con cuadros relacionados a la gestación y al embarazo, pero en realidad es que en un consultorio ginecológico no siempre va a ser, desafortunadamente, como buenas noticias. Entonces, el tema era cómo convences por ejemplo, en este caso, a la que quiera abrir su consultorio, que no, ¿cómo decirlo? Eso, que los usuarios que lleguen al consultorio no siempre van a tener, pues, estas eh, buenas noticias, por así decirlo. Y eso, sí, cómo convencer al cliente que el usuario va a tener otras necesidades a las que él originalmente piensa. No sé si me expliqué. Perfectamente. Mira, yo soy del parecer que en este tipo de ámbito que hablamos de la tipología de espacio de salud y bienestar, siempre es mejor intentar adecuar los espacios en base a un concepto de domesticidad. Es decir, intentar convencer al cliente de que lo que el paciente va a agradecer es sentirse como si estuviera en su casa. Cosa que no pasa, ¿no? Y a veces me encuentro con los estudiantes que dicen, no, he diseñado este hotel como para sentirte en casa. Justamente en un hotel lo que uno no quiere es sentirse como en su casa, porque para eso se va al hotel, ¿no? Luego te pongo el ejemplo del hotel, pero no me he olvidado, ¿eh? Luego vuelvo a la consulta. ¿Cuál es la diferencia? En un contexto médico en que el paciente siempre se encuentra en una situación de incertidumbre, el rememorar un contexto doméstico siempre ayuda a sentirse, pues más tranquilo, más calmado, más armónico, porque recupera sus raíces.
En cambio, en un contexto hotelero, ¿no? Imaginemos, no sé, un hotel en Punta Cana, pues probablemente uno no se quiere sentir como en casa, se quiere sentir como en Punta Cana, ¿no? Y por lo tanto, la forma de convencer al cliente es distinta. Pero en todos los casos de espacios de salud y bienestar, es altamente recomendable intentar convencer al cliente de que lo mejor es adecuar esa consulta, en el caso que tú me planteas, como en un espacio doméstico. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando estas consultas se encuentran dentro de un contexto hospitalario, las normativas son muy rígidas, son muy exigentes. Entonces, por ejemplo, la madera natural no se puede utilizar porque es porosa, entonces puede generar bacterias, etcétera. Pero por suerte hay muchísima materialidad hoy en día a nivel de progreso técnico, de otro tipo de materiales que se pueden utilizar en ese caso. No sé si te ha resuelto. Sí, 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 muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. También funciona mucho la idea del mood board, aportar a los clientes mood boards reales, o sea, con los materiales. Mira, este es el material y hacer la composición. Aquí en el máster lo hacemos en varias asignaturas, crear un mood board, que es una mezcla entre un negativo y un positivo, zonas donde no hay material, zonas donde hay material, un material base que es el que va a ser predominante en ese espacio y luego otros materiales que van a ocupar un porcentaje menor, pero que van a crear esas sensaciones que nosotros queremos, ¿no? En el caso de la consulta médica es clave. Otro ejemplo muy interesante es el dentista, ¿no? Una consulta de un dentista. Aquí, por ejemplo, en Barcelona hay millones de consultas de dentistas y entonces, claro, cada vez yo me fijo, me hace mucha gracia porque las diseñan más como si fuera el salón de tu casa para que a la gente le apetezca ir al dentista, ¿no? Y al final, ¿por qué? Por eso, porque el hecho de utilizar madera ayuda mucho. En una consulta de un dentista, en la sala de espera, por ejemplo, sí que puedes utilizar cualquier tipo de materialidad. Por lo tanto, esto ayuda a que el paciente se sienta menos peor, por así decirlo. Gracias, Karina. ¿Otras consultas, otras dudas o cosas que tengáis en vuestros trabajos o en la universidad que creáis que quizás os puedo ayudar o daros respuesta? ¿Os apetece compartir conmigo la cartografía? O si habéis tomado notas o ideas que os vengan en la cabeza de, no sé, de vuestra casa, por ejemplo. ¿Cómo imagináis vuestra futura casa definitiva en el caso de que estéis aún viviendo con vuestra familia? A veces es interesante, digo siempre a mis estudiantes, no pensar en lo que queremos, sino pensar en lo que no queremos. Es decir, los antirreferentes, ¿no? Que a veces nos dicen los profesores, no, busca referentes para este proyecto. Pues no, busca antirreferentes. ¿Qué seguro que no querríais? ¿Qué seguro nunca podríais aceptar? Por vuestra forma de ser, por vuestra escala de valores, por el contexto en el que vivís, por vuestros sentimientos, vuestras emociones, para hacer la interpretación contraria. Imaginad también a veces cuando os invitan a casa de alguien, ¿no? El olor que desprende esas casas, ¿no? A veces, ¿no? Vosotros, vuestra casa seguro que desprende un olor y cuando os invitan a casa de otra persona, pues esa casa tiene otro olor. Y este olor os genera unas sensaciones y unas emociones que os hacen pensar, pues yo qué sé, en varias cosas. Oh, qué olor tan bonito, qué casa más bonita, oh, qué olor, qué mal huele, no la limpian. O huele bien, igualmente no la limpian, o sí la limpian, o los muebles no me gustan. O, en cualquier caso, son emociones. Lo que estáis viviendo son percepciones de hogares ajenos. Un año hicimos aquí en el máster un juego que era que durante una semana todos los alumnos tenían que ir a casa de sus otros alumnos, ¿no? A casa de sus compañeros y hacer la cartografía que yo os he propuesto. Y hacer ese trabajo claro, eso requirió de mucha tolerancia, ¿no? Porque igual había comentarios que digamos, a los de su propia casa no gustaban. Pero funcionó muy bien para entender cómo uno percibe un espacio de forma distinta. Yo lo percibo de una manera y tú lo percibes de otra, simplemente porque somos seres distintos. Por lo tanto, la conclusión de toda esta charla
es que tenemos que diseñar a partir de la tolerancia. La funcionalidad la damos por supuesto y no la voy ni a mencionar, es obvia, evidentemente un espacio tiene que ser funcional, pero es que no es suficiente con que sea funcional, tiene que ser muchísimas más cosas. Y la prueba es que los espacios que están pensados desde la percepción del usuario funcionan muchísimo mejor, tienen más éxito. Eso no significa que el propietario del restaurante gane más dinero, ¿eh? No estoy hablando de esto, estoy hablando del éxito emocional, que es de lo que se trata. Y nada más, chicos, si no tenéis más comentarios, lo dejamos aquí. Como decía, quedo a vuestra disposición. Podéis escribir en cualquier momento. Tenéis mi correo electrónico. Estaba en la presentación, pero lo escribo nuevamente en el chat. Es scoscarelli@eina.cat. eina.cat. Escrito bien, eina.cat, sí. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero vernos pronto. Gracias. Adiós.